Que Dios les bendiga. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor este día. Muy bienvenidos a este servicio donde podemos compartir un tiempo de la palabra del Señor, o este texto bíblico maravilloso que nos invita a buscar a Dios, a encontrar en Él respuesta a nuestras necesidades. Como seres humanos, si bien no tenemos respuesta a todo, el texto nos permite encontrar respuestas a un sinnúmero de necesidades que tenemos como seres humanos. Pero esto tiene que ver estrictamente con la fe que nosotros tenemos. Con cuánto queremos creer a lo que se ha heredado a través de nuestro Dios en estos textos, en esta palabra, que se hace vida en nuestras vidas cuando la ponemos por obra, cuando la recibimos de buena forma. Entonces, yo les invito en esta hora a que usted pueda ya comentarle a sus amigos, hermanos, que ya ha comenzado este servicio, y comenzamos como siempre lo hacemos, con una oración. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos la honra, la gloria y la alabanza a usted. Agradecemos la oportunidad que nos permite usted de ponernos de pie, de levantarnos, la salud que nos ha permitido tener. Oramos por aquellos que están enfermos y con necesidad, por los huérfanos, por las viudas, por los ancianos, por los que están en los hospitales, por los que están enfermos en sus hogares, Señor, por todos sus hijos, para que usted, Señor, traiga consuelo, traiga salud, traiga sanidad, y siga, a pesar de estos tiempos de incredulidad y de tanto malestar en nuestra sociedad, puedan seguir haciendo estos milagros, Señor, que la gente tanto necesita. Y que en muchos casos, Señor, es la instancia donde te buscan, donde pueden realmente o no tienen nada más que perder, Señor. Y se entregan a la fe, se entregan, Señor, a la búsqueda. Y en muchas ocasiones tú respondes, Señor, porque tu voluntad es traer una respuesta de ese tipo. También te reconocemos como Dios soberano y que no necesitas hacer nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Pero aquí estamos, apelando a tu misericordia, a esa gran misericordia que tienes de tus hijos, Señor. El deseo de nuestro corazón es que todos estuvieran muy bien, que no existieran necesidades de ningún tipo. Sin embargo, en su voluntad usted ha permitido que hayan situaciones, pruebas, dificultades que tengamos que enfrentar. Te ruego, Señor, ahora que traigas paz a nuestros corazones, que tu misericordia llene todo. Señor, que guarde nuestros hogares. Bendice los hogares que han abierto las puertas de su intimidad para poder entrar allí, Señor, virtualmente. Te suplicamos que nos bendigas, Señor. Toma dominio de todo. Te rogamos que nos ayudes en tu palabra y fortalezca nuestro espíritu en todo momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, ya estamos, hermanos. Agradecemos este tiempo que nos permite el Señor de poder compartir. Vamos a ir a una alabanza, mientras usted, que nos ha permitido, le damos las gracias también porque nos permite entrar a la intimidad de su hogar, porque a lo mejor usted está en su habitación, o a lo mejor está en la mesa al desayuno con su familia, y agradecemos que tenga puesto este aparato que nos ayuda a poder comunicarnos, a conectarnos, a acercarnos en este tiempo donde hay que mantener tanta distancia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y vamos a ir a un alabanza y volvemos en minutitos.
sin maldad. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi madre. Siempre rehusé a creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y a conocerle me mostrara su amor. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Me lo llenó. Siempre que caí, a mi lado siempre estuvo el Señor. Siempre que lloré, con sus manos él mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que me amara como nadie más me amó. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Me lo llenó. Y me tocó, no viendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Me lo llenó. Que Dios los bendiga. Ya estamos de vuelta. Bonita alabanza. Qué bueno que usted ya está conectándose. Agradecemos a los hermanos que ya
han dispuesto su tiempo para escuchar palabra hoy día del Señor, a los hermanos de Linares, de San Vicente, hay hermanos de nuestra hermana María Elena, que Dios le bendiga mucho, nuestros hermanos de acá de la Iglesia Central, también a todos ustedes muchas gracias, del sur de nuestro país también, nuestro hermano Sergio, que está muy lejos, y así hartos hermanos de acá, nuestro hermano Carlos Cornejo. No los veo a todos porque esto lleva un retardo también la transmisión, pero ahí se van agregando. Agradezco a todos los que se conectan, hermanos. Nuestra hermana Paola, también gracias, Dios le bendiga mucho por estar ahí. A mi padre, que también está conectado ahí, nuestra hermana Lilian, a todos los que van tomando contacto, nuestros pastores, Pastor Montes, Eduvina, ahí aparecieron más hermanos, la hermana Margarita Curimán, la hermana Bristela, el hermano Gonzalo Chávez. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo aquí a la distancia, esperando que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, que el Señor les bendiga, que les prospere, que les cuide, que los ampare ahí en el hueco de su mano, el Señor los proteja. Que ni una plaga toque sus moradas, que el Señor proteja a sus familias. Esperamos de todo corazón que Dios les bendiga. Hemos estado orando por nuestra hermana Patricia de Maipú, junto a su familia ha estado padeciendo esta enfermedad que les ha atacado como familia y han estado en esta lucha. Ayer ella hacía una petición de oración porque a una de sus nueras se la habían llevado de urgencia porque no podía respirar bien. Su esposo había mejorado un poquito. Y ellos han estado en esta lucha que lo detiene todo y se transforma en una dificultad tan grande cuando la familia está enferma y hay estas necesidades tan complejas. Así que vamos a estar orando posteriormente a la palabra por las necesidades, por las peticiones, por todo lo que usted nos mande ahí para poder ayudar a orar en ese aspecto y seguir cuidándonos, hermanos. El nivel de contagio en nuestro país se ha elevado de una manera muy grande, así que hay que tomar todas las precauciones que correspondan. Cuando usted sale, entendemos que hay que salir, que hay que ir al trabajo, pero hay medidas sanitarias que debemos cumplir. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, una palabra muy conocida para todos, pero que tiene siempre este mensaje, está lleno de tesoros que a mí por lo menos me sorprenden, me renuevan la visión que tenemos como hijos de Dios cada vez que abrimos este mensaje. Primero que nada porque esto nos permite avanzar y tener una continuidad del mensaje que me tocaba predicar anteriormente en este lugar. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo o no lo pudo ver, yo lo invito a que lo busque. Posteriormente está subido a las plataformas que tenemos como iglesia, a que lo busque porque esto sería como la continuación, a pesar de que no fue preparado de este modo, pero sin embargo nos permite seguir un hilo conductor que nos lleva a un objetivo específico. Amén. Sin duda que tenemos que abordar todo este capítulo, pero vamos a partir desde el versículo 1. Vamos a partir por ahí. Tenemos que abordarlo completo, pero vamos a partir por ese versículo, lo vamos a leer, porque este nos orienta hacia dónde debemos avanzar. Así que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que Dios nos bendiga. Eso es lo que vamos a leer en primera instancia. Vamos a orar un momento al Señor para poder seguir avanzando en su palabra. Padre eterno, le damos las gracias a través de nuestro Señor, porque usted nos ha permitido llegar a esta instancia donde vamos a leer parte de lo que está escrito en este texto maravilloso.
Y esta enseñanza del apóstol Pablo, que lo que quería era principalmente que usted, Señor, estuviera presente en cada una de las vidas de aquellos que eran abordados, que eran impactados con su palabra. De igual modo queremos nosotros entender el propósito de ella y todo lo que usted quiera a través de su Espíritu enseñarnos, guiarnos, darnos la sabiduría, el entendimiento y la visión, Señor, para poder abordarlo desde su origen, desde lo que realmente está diciendo, Señor. Se lo rogamos ahora, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y no nos deje, Señor, en ningún momento. Quite todo yugo de esclavitud de nuestro corazón y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos las glorias a Dios porque lo hemos hecho siempre, honramos el nombre de nuestro Señor y es la forma que tenemos como iglesia de decirle a Él que le amamos, que lo necesitamos permanentemente en nuestro corazón. Bien, Gálatas 5. Estad firmes en la libertad, dice el subtítulo en algunos textos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una palabra compleja de entender a pesar de que es un solo versículo el que hemos leído, pero vamos a analizar el texto y el contexto. Primero que nada, es muy importante destacar y establecer un principio fundamental para la interpretación de los textos bíblicos, y es que tenemos que ser sumamente respetuosos del origen que éste tiene. Primero que nada, debiéramos pensar, o debemos pensar, del modo que lo haría un hebreo para leer este texto. Porque normalmente hemos occidentalizado nuestra interpretación bíblica y nuestra teología, entre comillas, y nuestra hermenéutica del texto ha sido occidentalizada. Y a pesar de que la hermenéutica, que es una de las ciencias que enseña la correcta interpretación del texto, de igual forma, a pesar de ser una ciencia muy respetada, se ha pasado por alto algunas cosas en esta interpretación occidental que tenemos, porque hemos hecho interpretaciones y hemos alardeado de esta hermenéutica, de este concepto de la correcta interpretación del texto bíblico, pero nos hemos hecho cargo desde el punto de vista doctrinal que tenemos como entes, como personas, y me voy a referir en plural, no a nosotros nomás, sino que cada congregación en muchas ocasiones ha tenido una visión distinta de la observación del texto. Y eso ha generado una doctrina que en algunos casos ha sido antojadiza, en otros más apegado a la realidad y en otros muy lejanos a esta realidad. Esta doctrina o este concepto que se ha abordado y que se ha adoptado como doctrina no necesariamente ha interpretado el texto bíblico en su origen. Y eso ha sido una dificultad y una discusión eterna que nos separa del Señor más que acercarnos. Primero que nada porque además de todo esto, a pesar de que en muchas ocasiones tenemos la realidad, tenemos la historia, tenemos la ciencia que nos apoya para poder interpretar un texto, tenemos las traducciones, tenemos la interpretación desde el hebreo hoy día a mano para que usted pueda hacer este juego de palabras y pueda también buscar lo que para nosotros, no para nosotros, sino que lo que realmente quiere decir el texto. Porque en muchas ocasiones nosotros desde el español entendemos un concepto con una sola mirada. Si bien el español es un lenguaje muy amplio y tiene muchas interpretaciones, pero visto desde la visión, desde la visión hebrea, digamos, los conceptos cambian. Tienen otra profundidad, las palabras cambian. Nosotros colocamos en el español la misma palabra para distintas visiones, sin embargo, el texto traducido desde el hebreo tiene una palabra para un tipo de soplo, por ejemplo, y tiene otra palabra para lo que está relacionado con el soplo de Dios. Entonces, para nosotros todos son un soplo. Sin embargo,
el texto nos va demostrando ciertas diferencias que es importante destacar y detenernos hoy día. Oiga, hoy día, a diferencia de antes, el Señor nos podría llamar la atención, porque tenemos todo a nuestra mano para tener un correcto desarrollo de la Escritura, pero seguimos a veces obsesionados con seguir una visión o seguir un concepto que, aunque yo le pueda explicar desde este punto de vista y desde su origen que está errado, seguimos intentando seguir con nuestras tradiciones. Y cuando hablamos del texto de Gálatas, hablamos de que el apóstol Pablo exhorta, y es uno de los textos más difíciles de entender junto al libro de Romanos. ¿Por qué? Porque tiene que luchar con una idiosincrasia muy compleja en el sector. Y tiene que hablar con un grupo de personas de distintas áreas. Veíamos en la predicación que me tocaba hace 2 domingos atrás, si no me equivoco, donde hablábamos de los movimientos que estaban presentes cuando Jesucristo estaba en la tierra. Y estaban los 3 movimientos más importantes a nivel político y religioso, o religioso y político, y eran los saduceos, que lo explicamos, que es fundamental para un cristiano que se precie de querer buscar la verdad, saber quién eran los saduceos, que estaban encargados de la clase alta, ligada a los reyes y a los príncipes. Estaban los fariseos, que habían acordado con los saduceos hacerse cargo de la clase media y todo lo que era empresa, y pequeña y mediana empresa podríamos hablar hoy día. Y estaban los escribas, que estaban encargados de proteger el texto, de traducirlo, de escribirlo, pero principalmente como de modo persecutor con la gente, pero no necesariamente para atraer a la gente. Entonces, ¿qué estaban escribiendo estos, valga la redundancia, escribas, que eran levitas por lo demás? Escribían los textos y las interpretaciones, llamada ley también, de los fariseos y de los rabinos en ese tiempo, y que agregaron estas leyes menores que eran muy difíciles de acatar, porque era una enorme lista. Entonces, si alguien quería técnicamente cumplir con ella, era imposible. Cuando hablamos de esta ley de los sacerdotes, o estas leyes rabínicas o leyes menores, no estamos hablando del texto de Moisés. Estamos hablando de un texto refundado a partir de la liberación del pueblo o de Jerusalén de los griegos, cuando hubo una insurrección 300 y algo de años antes de Jesús. Entonces allí se creó todo este movimiento. Tuvo la reconstrucción del templo, que también fue un tema político-religioso, y nos encontramos a Pablo enseñando a los Gálatas. Primero que nada, tenemos que establecer quiénes eran los Gálatas. Y el libro de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1, nos explica quiénes eran los Gálatas. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, escuche bien, de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos saludos que hace el apóstol en el libro de Pedro establecen quiénes eran los Gálatas. Estos estaban en un sector, si usted en otro momento busca en la web map o en los mapas, se va a encontrar con que todos estos sectores estaban en Turquía. Y en Turquía estaba la mayoría de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando habla
el apóstol está directamente ligado a un sector que va a abordar nuestro Señor Jesucristo en su, podríamos decirlo así, evangelio del Apocalipsis, cuando le pide a Juan que escriba todo lo que él le va a decir. Por lo tanto, tenemos primero que nada que en este sector era el sector norte, donde huyó mucha gente de las 10 tribus de Israel. Entonces, cuando empieza a hablar el apóstol, empieza a hablar a gente que lo más probable que hayan sido llamados gentiles, porque si bien tenían cierto conocimiento de la palabra, de la Torá, de este texto escrito, o el Pentateuco como lo conocemos nosotros, escrito por Moisés y los profetas, pero no habían cumplido con esta palabra, por lo tanto también eran considerados gentiles. En ese sentido, cuando logramos establecer quiénes eran los Gálatas, que eran gentiles, pero que estaban directamente ligados al llamado que tenía que hacer el Señor a los israelitas que tienen que reunirse. No hablo a el Israel nación, hablo al pueblo de Israel, a este pueblo de Dios que debe reunirse junto a Judá. Recuerde que hubo una división de dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. En algún momento, según las profecías, esto se tiene que transformar nuevamente en un puro olivo, en un puro árbol. Y este árbol, cuando se vuelva a unir, no va a ser más ni Judá ni Israel, va a ser llamado Israel. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de que en estas ciudades existía una lucha en contra de muchas sectas, por así decirlo, que estaban influyendo en el mensaje. Recuerde que Pablo era un rabino también, un fariseo de fariseos, y que fue instruido en una de las bajo la educación de Gamaliel, que era un rabino renombrado, que era con un prestigio enorme. Pablo podía recitar la palabra del Señor por completo, por lo tanto jamás iba a pasar por sobre ella, no lo habría hecho. Por eso es que tenía esta capacidad, y yo creo que el Señor Jesucristo lo usa porque tenía esa capacidad de hablar como lo hacía el Mesías, de hablar de lo que realmente era importante, entendiendo que las leyes menores habían alejado al hombre, como también lo aclaró Jesucristo en su momento, habían alejado al hombre del verdadero propósito de la palabra, del verdadero propósito de la ley. Entonces, cuando en Gálatas nos encontramos con términos como la ley, no necesariamente estamos hablando de la ley de Moisés y los profetas. En muchas ocasiones, como es en este pasaje, estamos hablando de la ley rabínica, o sea, de las leyes menores que nadie podía cumplir. ¿Por qué? Porque ahora, dicho esto y aclarando este escenario, digamos, podemos entrar al texto de hoy día. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando hablamos de la libertad es porque Cristo quería, y a través de sus milagros, de sus posturas y de la discusión que tuvo con los fariseos, los saduceos y los escribas, Jesucristo dijo: la libertad de ustedes es que puedan cumplir con la ley, con la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra no estamos hablando de otra palabra. El texto, o vemos a Jesucristo no hablando otro mensaje, sino que refundando el mismo escrito de Moisés y de los profetas. Son escritos que se deben mantener, que debemos tener cautela, que debemos tener precaución de las profecías, porque están allí y se han ido cumpliendo paso a paso. Por lo tanto, esta libertad que nos entregó el Mesías es la que nosotros debemos seguir cuidando y no entrar nuevamente a este yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud que vio Jesucristo? Era este yugo impuesto por los saduceos, los fariseos y los escribas. Entonces, cuando Pablo establece esto de nuevo, es porque nuevamente este yugo había crecido. Y cómo no, si Pablo iba, predicaba una vez, y el poder político que existía en aquellas ciudades era fuerte. Entonces se volvía, él iba una vez, pero había un mes completo donde las demás personas que estaban a cargo de esto seguían insistiendo en que
había que cumplir con estas leyes menores. He aquí, dice el verso 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, y este es un punto importante que debemos abordar, el tema de los que eran de la circuncisión. También era otro movimiento potente que estaba en Galacia. Entonces, cuando hablamos de los de la circuncisión, estamos hablando de que cuando alguien doctrinalmente establece que si la circuncisión o si te circuncidas o no te circuncidas, vas a ser salvo o no vas a ser salvo, ya se transforma esto en un carácter doctrinal. Por lo tanto, saca de su origen al texto y al propósito bíblico, que está relacionado con la libertad que estábamos hablando anteriormente. Entonces, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entendiendo que el mensaje de Cristo dice que debemos tener fe en Él. Hay un texto importante aquí, dice el verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esta ley que aparece aquí está con minúscula y se refiere a las leyes rabínicas. Por lo tanto, cuando hablamos de esta ley, estamos hablando de que cuando se le da un carácter de salvación a esta obligación por la circuncisión, estás obligado a tener que guardar todos esos mandamientos menores para poder recibir esta salvación. Por lo tanto, queda nula la libertad que nos entregó nuestro Mesías. Dice verso 4, de Cristo os desligasteis cuando transformamos nuestras tradiciones en algo fundamental para la salvación, porque desligamos el evangelio y el propósito de Jesucristo y del mensaje del Mesías a otro sector. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley, con minúscula, os justificáis. O sea, había un grave problema entre la lucha con los de la circuncisión. Recuerde que también en otros textos bíblicos aparecen los de la circuncisión. Los que por la ley justificáis, dice, de la gracia habéis caído. Recordemos que el término gracia está relacionado con la protección de la vida. Por lo tanto, cuando vamos al verso 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, ley con minúscula. Vuelvo a insistir, porque si usted no encuentra raro este versículo, yo lo desafío a que lo vuelva a leer y a releer y a buscar el contexto de este. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y tiene toda la razón. Cuando hablamos de estas leyes menores, hemos caído de esta protección que nos ofreció Cristo con su vida en la cruz. La gracia es el resguardo de la vida, el resguardo de la salvación, el resguardo que tuvo Cristo. ¿Por qué razón? Porque había un pacto roto desde el pueblo de Dios. Recuerden que rompieron el pacto con Dios y quedaron divorciados. Así lo estipula y lo expresa el texto bíblico en el Antiguo Testamento, donde se divorció el Señor, nuestro Padre eterno, de su pueblo y fue condenado a muerte. Y para evitar la muerte tenían que hacer ciertos rituales año a año hasta que existiera un justo que cumpliera con la palabra y entregara su vida por esta mujer, por esta novia espiritualmente hablando, y este lo hizo Jesucristo. Entonces, cuando este Mesías que entregó su vida y que se preocupó de que todos estuviéramos justificados a través de él, y nosotros queremos seguir cumpliendo esta ley que querían meter, ¿quiénes? Los de la circuncisión, hemos caído de la gracia. Y tienen toda la razón. Pero quiero aclarar que cuando hablamos de la ley de los rabinos, las leyes menores, no estamos hablando de lo que establece Moisés. No estamos hablando de las fiestas solemnes. No estamos hablando de guardar ciertos días que establece la Escritura. Estamos hablando de leyes menores. Recuerde que en algún momento el Mesías también fue increpado por estos grupos y le dijeron, ustedes no se lavan las manos para comer.
Entonces, todas estas leyes estaban relacionadas con eso. Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo en algún momento, porque Pedro, si bien trataba con los que habían recibido a Cristo, que eran tomados por gentiles, mirado desde el punto de vista de los rabinos, les enseñaba, los apoyaba, les enseñaba el mensaje de la cruz, pero cuando se reunían todos desconocía esto. Entonces Pablo los reprende, porque estaba haciéndole un desaire a aquellos convertidos que eran gentiles, entre comillas, vueltos desde el origen de Israel, y otros tantos que ni siquiera eran de este origen, sino que eran nuevos convertidos. Entonces lo reprende porque le dice, no puedes hacer eso. Entonces, volviendo al texto, el verso 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros, por el Espíritu, con mayúscula, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Recuerde que la justicia está relacionada con el cumplimiento de la palabra. Porque en Cristo Jesús, escuche bien, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y está relacionado esto con el mandamiento del Mesías. ¿Por qué? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hablando de la verdad, hablamos del texto bíblico. Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, había esta discusión. Le preguntaban a Pablo, ¿qué hacemos? Tenemos todo este muro doctrinal que nos obliga a cumplir más de 500 leyes aparte de lo que escribió Moisés. Y las transforman casi como todas tenían que ser obligatorias para poder ser salvos. Jesucristo no dijo eso. Entonces, habla de esta levadura. Cuando queremos tener un poco de allá y un poco de acá, y lo que pide el Señor es que podamos definir, hermanos. Dice entonces, verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, con mayúscula refiriéndose al Mesías, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, el que quiera cambiar este mensaje. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, aquí está haciendo uso del sarcasmo. Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, Pablo igual era perseguido. Y a pesar de que podría hablar de la circuncisión, pero va a seguir siendo perseguido porque está hablando una verdad. Ojalá, y aquí es mucho más sarcástico, ojalá se mutilasen los que os perturban. Los que están insistiendo en la circuncisión, los que están diciendo que esto es obligatorio para ser salvo, ojalá ellos se mutilen, se corten por completo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cuando hablo de esto, insisto, las leyes rabínicas no son la misma ley mosaica. Si bien nacen del mismo origen, pero establecen separación para que tú no puedas cumplir con ello. Porque vosotros, verso 13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis, y mira, aquí insiste en esto, la libertad como ocasión para la carne. Insiste, tiene una buena doctrina, se han cuidado, se han protegido, pero ojo, que esto que les estoy diciendo, de liberarse de este yugo, no sirva como libertinaje.
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso es lo que estableció el Mesías. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, si hay discusión, si hay pelea, si no se ponen de acuerdo, mirad también que no os consumáis unos a otros. O sea, van a terminar exterminándose. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, escuche bien, aquí hay un punto muy interesante que yo quisiera, antes de seguir adelante, volver al verso 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo quisiera que comparáramos este versículo que dice el apóstol Pablo con el versículo que aparece en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, ¿lo vemos allá? Ya. 1 Corintios capítulo 7, verso 19. Dice así, lo dice el mismo apóstol Pablo a los corintios: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los, ¿qué? Mandamientos de ¿quién? De Dios. Leemos de nuevo. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Veamos también el versículo en 1 de Juan 5, verso 2. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Leo de nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bien. Que Dios nos bendiga. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de la libertad que existía a este legalismo. Es una palabra que se ocupa mucho, hay mucha gente que malinterpreta esta palabra, pero cuando hablamos de legalismo, estamos hablando del concepto que usaron todas estas entidades doctrinales y que hablaban de hacer cosas para ser salvos, y que no necesariamente nos obligaban a amarnos los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de que ahí sí que teníamos que tener realmente la capacidad de decir, no, yo creo lo que dijo Jesucristo, porque había todo un respaldo, entre comillas, teológico, para fortalecer el argumento de los rabinos, de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, de los de la circuncisión y de otros tantos que aparecían en aquellos tiempos. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Digo pues, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Yo anotaba aquí, los deseos de la carne están relacionados con... yo lo anoté por aquí. La carne.
es la naturaleza pecaminosa. Es romper los mandamientos de Dios. El que siembra para la carne, en el fondo, tiene una naturaleza pecaminosa que rompe la ley. Entonces, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de esta naturaleza pecaminosa. Veamos qué dice aquí entonces, si le pudiéramos leer de este mismo modo. Digo pues, andad del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Esa sería la correcta interpretación desde el hebreo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. La carne, la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne, porque el deseo de la naturaleza pecaminosa, suena distinto pero se entiende mejor. Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y el del Espíritu es contra esta naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, chocan, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, con minúscula, entre paréntesis de lo que ya hemos hablado anteriormente, y manifiestas son las obras de la carne, las obras de esta naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Lo leemos de nuevo. Y manifiestas son las obras de esta naturaleza pecaminosa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestar es llamar la atención. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley con minúscula. Y si fuese así, mire, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es la ley, entre comillas? La ley define tres cosas sumamente interesantes. La ley define qué es pecado. Porque la ley está para definir, es como el listado de las cosas que no tienes que hacer. Si nosotros vamos a la ley que tenemos en nuestro país, estas definen qué cosas no podemos hacer, qué cosas cuando las infringimos estamos cometiendo una infracción a la ley. Y eso tiene una consecuencia. Entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la definición de lo que es un pecado. Entonces, la ley provoca tres cosas. Define lo que es pecado, bendice al que cumple la ley y maldice al que no cumple la ley. Esas tres cosas define la ley. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, alguien hacía un ejemplo muy interesante. Nosotros tenemos los frutos del Espíritu que están fundamentados en la ley mosaica y en la ley que establece Jesús. Si pudiéramos volver al texto de Juan, ¿ya? Que Juan habla del amor. Entonces, cuando hablamos de esto, miren, más el fruto del Espíritu es amor, se establece en 1 de Juan, ¿qué es lo que es amor? 1 de Juan 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es entonces que existe esta aparente contradicción cuando el fruto del Espíritu, que es el fundamento del amor que establece el libro de Juan, dice al final, contra tales cosas no hay ley? Es porque hemos visto toda la vida de modo errado este versículo.
Si yo, recordemos que es el pecado. No, lo tenemos aquí, pero vamos a dejarlo marcadito. Si yo tengo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y tengo lo que hemos malinterpretado como la ley en este texto, el Antiguo Testamento, hablemos de Zacarías, parece que de Malaquías para atrás. De aquí para atrás sería la ley. Si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, y ponemos esto casi, el fruto del Espíritu, en contra de este texto. Entonces yo quiero decirle, querido amigo, querido hermano, querido a todos, mis amados, que hemos malinterpretado este texto. ¿Por qué razón? Porque cuando dice contra tales cosas no hay ley, es porque cuando tú cumples con el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, quiere decir que para lograr este fruto del Espíritu, tú tomaste esta palabra y la metiste en tu corazón. Por lo tanto, no estás condenado. No hay ley. ¿Qué ley puede quebrantar si la ley establece tres cosas? Establece lo que es pecado, bendice al que cumple la ley y maldice al que no la cumple. Contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley, porque para cumplir el fruto del Espíritu, debo traer esta palabra aquí, meterla a mi corazón, y de ese modo yo cumplo con el Espíritu. O de ese modo yo llego a lograr el fruto del Espíritu. Por eso es que no hay ley. No porque haya una guerra entre el fruto del Espíritu y la palabra del Señor. Sería antibíblico, atentaría contra el principio de salvación. Atentaría contra sí mismo y atentaría contra un principio que establece el Mesías cuando dice un reino contra sí mismo no prevalece, cuando dijeron que por Belcebú hacía estas sanidades. Por lo tanto, insisto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es que yo por sí solo tenga el fruto. Para lograr el fruto del Espíritu necesito cumplir con los escritos de Moisés y los profetas y tenerlos en mi corazón. En ese momento no hay ley. Si yo no cumplo uno de ellos, hay ley. Porque esta ley va a estar diciendo, no cumpliste con el amor, que era un mandamiento, es pecado. Y el que no cumple con eso, es maldito. Hay maldición. Las cosas no funcionan bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo que veíamos antes del fruto del Espíritu, que era toda esta idolatría, la inmundicia, la lascivia, la fornicación, las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, peleando unos contra otros, discutiendo por cosas que no las hemos comprendido bien y no nos hemos dado el tiempo de escudriñar y pedirle al Espíritu del Señor que nos haga entender por qué se ha transformado en una dicotomía tan grande eso. Y ocupan este versículo para luchar en contra de un principio que no puede ser quebrantado, hermano. Este texto, para yo poder tener el fruto del Espíritu en mi vida, en mi corazón, y llevar bendición y ser bendecido, necesito tener esto acá, en mi corazón, en mi mente, grabármelo aquí, vivir lo que dice la Escritura. ¿Y qué es tan complejo de la Escritura sobre estos mandamientos si no es el amor? Amar a mi prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas.
No hacerme imágenes de nada que quiera representar a Dios. Tener a este Dios por fe en mi corazón. ¿Qué otra cosa puede ser tan terrible? El no codiciar la mujer de mi prójimo. ¿O es terrible o es incumplible el que diga lo que está escrito por Moisés de no robarle a mi prójimo? ¿De no agrandar el cerco de mi casa para robarle un poco de terreno a mi prójimo? ¿El no hablar falso testimonio sobre alguien? ¿Es eso una ley incumplible? El fruto del Espíritu no tiene ley porque la ley está dentro de aquel que lo lleva. Entonces no hay nada que pueda decir estás en pecado porque estás cumpliendo con ella. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta aquí vamos a hablar en este día. Espero que esto haya sido de mucha bendición para sus vidas y deseo de todo corazón que podamos ir despejando nuestras dudas. Pídale al Señor, clame al Señor, escudriñe, cruce la información. ¿Por qué? Cuestiónese, no su fe, sino que cuestione en términos de preguntas. Pregúntese usted por qué el apóstol quiso hacer tal cosa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es este mensaje? ¿Por qué tuvo que hablar a los Gálatas? Los de Galacia necesitan volver, porque hay muchos de la tribu de Israel en ese lugar. En Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Ponto. Recuerde que hay gente que migró hasta las Indias. Así que no nos confundamos, porque la confusión que tenemos nos ha hecho perdernos grandes bendiciones. Cuando el Señor nos dice, o tenemos pensado hablar de algo y nos cambió el tema y nos pide que hablemos de otra cosa, ponga más ojo que nunca, porque a veces nuestra interpretación está lejos. Por algo el Señor nos está inspirando a cambiar nuestro mensaje, pero no el que yo quiero, no el que a mí me parece, sino que seamos capaces de escudriñar, de tomar esta palabra y abrirla y desmenuzarla para poder comerla y para poder guardar en nuestra bodeguita espiritual y poder retransmitirla a otros. Porque vienen días donde esta palabra ya no va a estar. Y si la tenemos mal educada en nuestras vidas, mal instruida, nos vamos a perder. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a orar por la palabra, luego vamos a ir por las peticiones de los enfermos y los necesitados. Oramos. Gracias le damos, Señor, por esta su palabra. Y le rogamos que usted selle este mensaje en nuestros corazones. Restáurenos, Señor. Si hemos fallado, si hemos pensado que estas dos cosas están separadas y hemos malentendido este versículo, Señor, que podamos entonces reflexionar, recapacitar, Señor, y asumir con responsabilidad la obligación de entregar un mensaje puro, Señor, para llegar a otros. Veo qué difícil fue poder exhortar a estas congregaciones para nuestro apóstol Pablo, pero con qué vehemencia insistía, aunque fuera en contra de su vida, hablarles a sus hijos, Señor, y decirles: el verdadero mensaje es amar a tu prójimo. No desprecies la salvación, no desprecies lo que Dios ha hecho. Gracias, Señor, porque hoy podemos ir entendiendo esto y le rogamos que selle este mensaje en nuestros corazones y nos dé la fortaleza para avanzar. Le pido, Señor, a usted que nos ayude en todo momento y nos dé la gracia que necesitamos, la sabiduría, la capacidad de interpretar, Señor, de que podamos ir cruzando la información, de que podamos ir sacando, Señor, el máximo de provecho de ella. Le pedimos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a ir a una alabanza y luego volvemos para orar por los enfermos y las peticiones. Que Dios les bendiga.
es fiel, que de todas me librará Jehová. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre y te puedo alabar. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Hoy tu clamor ha llegado al trono de Dios. Gózate, hermano, que es tiempo de tu bendición. El enemigo te ha dañado con su mano y no sientes en tu corazón la presencia de tu Salvador. Hoy es el momento que tu vida entregues a Cristo. Tu pecado Él quemará y de gozo saltarás con poder. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre y te puedo alabar. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre y te puedo alabar. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Hoy tu clamor ha llegado al trono de Dios. Gózate, hermano, que es tiempo de tu bendición. Que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta para estar orando por nuestros hermanos que han solicitado la oración, por las peticiones que usted ha hecho. Mientras estaba esta alabanza, revisaba un par de aportes que hacía nuestro hermano Salomón y que quisiera, antes de pasar a lo otro, comentar, porque la verdad es que es muy asertivo. Cuando hablamos de ley menor, estamos hablando de una ley rabínica, ley de hombres, que nadie podía cumplir. A esa ley es la que se establece como que nadie podía cumplir. Cuando hablamos de la Torá, del Pentateuco, conocido por nosotros, los occidentales, el Antiguo Testamento,
hablamos de la ley de Dios. Y estas instrucciones, la Torá se llama instrucciones. Jesús mandó cumplirlas porque Él las cumplió. Y las cumplimos a través de lo que ya habíamos exhortado. Entonces, para que tengamos la diferencia. La gracia, el término gracia, está relacionado con el cuidado de la vida. Jesús tuvo la precaución de cuidar nuestras vidas, nuestra salvación. Y a través de Él, nosotros tenemos acceso a esta protección de nuestra vida. Pero no confundamos las dos cosas porque son totalmente opuestas. Para lograr lo que hemos visto hoy día, necesitamos obligatoriamente entender y cuidarnos de no pecar. ¿Y cómo pecamos? Como dice el libro de Juan, ¿qué es pecado? Y lo vemos al tiro, porque esto es bíblico. El pecado, primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley, infracción de la palabra, de la Torá, del texto entregado por Moisés, no por las leyes menores. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, por nuestro hermano Manuel Saldías, por nuestra hermana Mireya Rebolledo, por nuestro hermano Emilio Benavides, él es de Estados Unidos, por Paola Leal y Lorenzo, ellos son de Inglaterra, por Patricia Montes y por su familia, de Estados Unidos también. Oración por Carolina Francisco, por su bebé que está en gestación. Oración por Emma, es una bebé quien está hospitalizada por COVID para que Dios obre en sus pulmones. Oración por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre también. Oración por Lorena Enríquez, por salud y para que Dios le dé una pronta recuperación. Oración por Lorenzo Álvarez y su esposa, quienes están con COVID, para que Dios obre también. Oración por Maribel Alejandra, para su vida y su familia, para que Dios obre en fortaleza, misericordia y amor a sus vidas. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por la iglesia a lo largo del país. ¿Ahí estamos? Que Dios les bendiga. Todas estas peticiones vamos a estar orando por ellas. Pedimos al Señor entonces por esta palabra, por esta oración, por estas peticiones, por estas necesidades. Padre eterno, honramos su nombre, le damos las gracias porque usted es bueno, es misericordioso. Señor, oramos por cada uno de los que hemos nombrado, aquellos que tal vez no están dentro de esta lista, pero están en algunos grupos de oración. Incluimos en esta oración a la familia de nuestra hermana Patricia de Maipú. Incluimos en esta oración a Patricio Ibarra, Señor, de acá de El Bosque. Incluimos en esta oración a gente que conocemos, amigos, en todos lugares, Señor. Aquellos que han solicitado, Señor, peticiones por lo laboral, por la salud, para que tú, Señor, intercedas. No porque usted, Señor, nos obedezca, sino porque en su amor y en su soberanía posee una gran misericordia distinta a la que nosotros tenemos como seres humanos, y obra en misericordia y escucha el deseo de nuestros corazones. Yo le ruego que usted interceda, traiga salud, bienestar, sanidad. Señor, restaure matrimonios que están con problemas. Restaure aquellos hijos que están peleados con sus padres. Aquellos familiares que no se hablan, Señor. Oramos por aquellos que están distanciados, por los que están en los hospitales, en los centros de oncología, por los ancianos, los huérfanos, las viudas. Señor, oramos por los que están en los centros de rehabilitación para que sean fortalecidos en sus debilidades, Señor. Oramos por todos, Señor. Oramos por nuestros trabajos para que tú intercedas, Señor, y tomes control de aquello que es negativo y que no deja, Señor, avanzar. Oramos para que tú, Señor, obres en bondad, en bendición y en misericordia. Le rogamos, Señor, que usted responda a las necesidades y a los deseos de nuestro corazón en este momento.
Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En la tarde tenemos un servicio desde LBZ Linares, así que van a estar nuestros pastores de Linares predicando también para nuestros hermanos de Linares. Vaya un fuerte abrazo. Y si hay alguno de ustedes que quisiera unirse a ese servicio, también está invitado. Esto es a las 7 de la tarde del día domingo. Quedan cariñosamente invitados también para compartir junto a ellos y a nuestros hermanos en Linares. Que Dios les bendiga. Vaya un fuerte abrazo para todos los hermanos de las regiones que se han conectado, de San Vicente, de Curicó, de los Andes, de todos los lugares donde en algún momento también verán estas predicaciones y estos servicios. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano José Miguel, por estar allí apoyando en los controles, y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Ser libre de orgullo y pasión, tan solo